mundo. Nuestro siguiente invitado hasta ahora a través de la radio pública del departamento de Antioquia, el profesor John Mario Muñoz Lopera, docente e investigador de la Universidad de Antioquia, doctor en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Complutense de Madrid, es el jefe del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia y también director del Centro de Estudios Latinoamericanos y el Caribe de esa misma universidad. Profe, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por invitarme. El tema que tenemos con usted, profe, y la invitación también para todos nuestros oyentes para que se unan a este diálogo, tiene que ver con víctimas, políticas públicas y luchas ciudadanas, con la Casa al Hombro, que es uno de los libros recientemente publicado por el Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, y vamos a comenzar un ciclo de conversaciones con los autores en cada una de las líneas que presenta el Fondo Editorial para conocer más de fondo el trabajo que se hace desde la Universidad de Antioquia de hechos puntuales que interesan a todas las comunidades. Y en este caso hay un tema de profunda actualidad para lo que ha significado en el país, las víctimas, el desplazamiento y lo que significa el actual contexto. Profesor John Mario, hablábamos antes de ingresar acá a cabina de lo que han significado sus procesos de investigación, en el caso suyo, representado recientemente en 3 libros. Este en particular, ¿qué tiene para que comencemos a desplazarnos en este diálogo, en esta conversación con todos nuestros oyentes? Sí, antes que nada, gracias por invitarme y también la idea es que estos textos que está produciendo la facultad sirvan como referencia, sobre todo para leer esos contextos tan complejos de la realidad colombiana y aportarle digamos, no solamente a lo académico, sino a la parte de las experiencias y de la gente que vive en el día a día este conflicto. Bueno, uno de los, como el título se llama Con la Casa al Hombro, que es un título incluso muy metafórico, que surge de un documental que vi cuando estaba en el proceso de elaboración del trabajo de grado, de la tesis del doctorado. Y Con la Casa al Hombro es un documental que le hacen a personas desplazadas por el conflicto armado. La Casa al Hombro es un símbolo, ¿cierto? Porque la casa no es solamente la casa, los muros, las cosas de la casa es lo que lleva a la gente en su trasegar, en su momento de expulsión. La casa es el tejido social, la casa es la familia, etcétera, ¿cierto? Es todo un todo que hace parte, digamos, de esa metáfora Con la Casa al Hombro. El libro diserta y plantea unos debates sobre la condición de víctimas en Colombia, la condición de desplazamiento forzado, el tema de las políticas públicas, no solamente en tono institucional, sino en tono también de una lucha ciudadana por defender, primero por lograr que haya una política pública, luego por defender la política pública y luego por tratar de que esa política pública institucional se convierta, digamos, en un mínimo de referencia de luchas ciudadanas frente a esa institucionalidad que ha desplazado más de 7 millones de personas por el conflicto armado, los actores que han desplazado más de 7 millones de conflicto armado, ¿cierto? Que es parte un poco de ese contexto confuso de la realidad política colombiana, donde más de 7 millones de desplazados, más que una guerra regular, el segundo lugar con mayor desplazamiento forzado en el mundo y uno de los conflictos más viejos en la historia del mundo también, ¿cierto? Estamos hablando no solamente del conflicto en torno, digamos, a una disputa política, sino el conflicto bajo otra lógica, ¿cierto? Uh-huh. El mundo criminal, el mundo del narcotráfico, etcétera, pero todo está conjugado, digamos que hay una articulación o una conjugación de varios sectores donde se pierden las fronteras entre si es un conflicto muchas veces político, si es un conflicto por el interés económico, el interés criminal, etcétera. Entonces ese es un poco el panorama genérico en el cual se elabora esta investigación. Cuando hablamos de víctimas y desplazamiento, usted nos quería hacer una precisión importante con relación a lo que significan ambos términos en la teoría y en la práctica de nuestro país. Sí, desplazamiento forzado digo siempre en la lucha en Colombia, sobre todo en la lucha de los partidos políticos, ¿cierto? Desde la misma independencia entre los partidos liberales y conservadores, el ciclo, digamos, más conocido por nosotros es la época de la violencia, mucho más acá ya de la década del 50, que es una disputa bipartidista por copar poder, ¿cierto? Y ahí precisamente en esa disputa partidista, después del Bogotazo y después de la conformación, digamos, de una
un grupo radical, digamos, de liberales, que es donde surge la guerrilla de las FARC, ¿cierto? Después de lo que pasa con Guadalupe Salcedo y todo esto. Esa disputa y esa época, la violencia, digamos, generó una cantidad de desplazamiento forzado también. Pero, digamos, el punto central en el cual hace referencia al texto, a pesar de que toca parte de esa historia, unas pinceladas de esa historia, toca más las últimas 3 décadas. ¿Por qué? Porque allí, digamos, es donde se ha superado esa guerra partidista. Supuestamente es una democracia muy consolidada, supuestamente hay mucha institucionalidad, etcétera, pero se da mayor desplazamiento que cualquier época hacia atrás, ¿cierto? Y en el fondo de esto no es solamente, no se desplaza por desplazar, se desplaza es por una tendencia, se desplaza es como una estrategia, digamos, de la guerra, más una consecuencia de la guerra. La estrategia de la guerra tiene que ver con apoderarse de territorios que son productivos, geopolíticamente muy interesantes y geoestratégicamente muy importantes para la economía del mundo capitalista, ¿cierto? O sea, y para la economía del mundo local burgués o los ricos, digamos, a nivel nacional. Por lo tanto, esa condición de desplazamiento forzado se da bajo esas lógicas de tenencia de la tierra, y lo que llamo yo una contrarreforma agraria de la tierra, porque recuerden que en estas 3 décadas hay una contrarreforma donde se han usurpado los campesinos, indígenas y población afro más de 7 millones de hectáreas de tierra. Estamos hablando de una usurpación de la tierra muy grande y en sitios muy estratégicos. Entonces, la condición de víctima y desplazamiento forzado, pienso que la quieren confundir o se desea confundir, porque para mí es lo mismo. La gran mayoría de víctimas, de los 7 millones, son desplazados, que han sufrido las mismas consecuencias, etcétera, de una condición de víctima, a pesar de que la ley de víctimas tome desde 1985 hacia acá. Entonces toma víctimas de mucha naturaleza, pero a veces no concibe como víctima al desplazado que ha sido víctima. Por ejemplo, no concibe al desplazado por la minería, no concibe al desplazado después de la reinserción de los paramilitares, porque dicen que fueron desplazados por paramilitares y como ya no hay supuestamente, entonces dice la ley que no, pero están las BACRIM, que es una nueva generación de paramilitares. No concibe muchas veces los desplazamientos forzados intraurbanos, que son otras formas de desplazamiento forzado muy fuerte, ¿cierto? Entonces la condición de víctima y desplazamiento forzado creo que la están manejando indistintamente cuando se trata de un mismo fenómeno, ¿cierto? Y lo otro es que el desplazamiento forzado se ha naturalizado de una forma tal de que choca a los investigadores como tema de investigación, ya les parece un tema que pasó de moda, pero te decía ahora que solamente el año pasado hubo en el país más de 132.000 desplazados, ¿cierto? Un pico tan alto, no como el del 2002, que es el pico más alto cuando entra la política de seguridad democrática, ni el 2008, pero sí un pico, digamos, relativamente normal de acuerdo a ese fenómeno. Te dice uno, si el desplazamiento forzado se ve como un tema que ya incomoda a los investigadores, que no le para mucha bola a la institucionalidad, pero sigue habiendo. No por el fenómeno estrictamente de la lucha o no solamente por la lucha entre guerrilla y paramilitar, sino la minería ilegal, todas las otras cosas que está viendo. Incluso, para poner un ejemplo que nos puede graficar más esto y ser más contundente, de los más de 100 y punta víctimas reclamantes de tierra que van, la gran mayoría son desplazados por su tierra. O sea que la condición de víctima y desplazamiento forzado está muy relacionada. Estrictamente relacionada. Y cuando hablamos de esa cifra que usted nos acaba de dar, podríamos hablar de razones puntuales si estamos en un proceso de paz con una de las guerrillas del país, las FARC, estamos supuestamente con un cese unilateral al fuego y el ambiente, digamos, de institucionalidad, digamos, mucho más amplio de lo que eran hace algunos años, para pensar que sin tener un conflicto que medie esta situación tengamos más de 130.000 desplazados. Estas dinámicas obedecen entonces a ese neoparamilitarismo que quizás no ha sido abordado desde la legalidad, desde la institucionalidad con el rigor que debería. Obedece obviamente a eso, porque incluso los datos que plantea la Comisión de Seguimiento a la Política Pública, desplazamiento forzado, los datos que maneja el CODE, incluso los datos mismos oficiales, hablan de que el actor que más desplaza son los paramilitares, en todas sus versiones, ¿cierto? De la mutación que hacen cada una de estas organizaciones
se genera ese desplazamiento forzado. Pero obviamente después de que se desmovilizan los paramilitares y llegan las mal llamadas BACRIM, yo le llamo una nueva generación de paramilitarismo, se da igualmente el desplazamiento forzado, no tanto ya bajo la modalidad, digamos, de antes que eran masacres, que eran desplazamiento forzado masivo, sino ya sea gota a gota, se da por grupos más pequeños, etcétera, pero está relacionado ya directamente con otro negocio criminal, que es el negocio de la minería, básicamente, pero aún sigue habiendo desplazamiento forzado en algunos sitios que son estratégicos para el conflicto armado. Hablo todavía de Urabá, del Chocó, del Arauca, del Carmen de Bolívar, o sea, sitios que habitualmente se daban y se dan generalmente por reclamar la tierra. O sea, la gente que reclamó la tierra los han vuelto otra vez a desplazar. ¿Por qué? Porque hay supuestamente unos señores que tienen papeles de las tierras que fueron usurpadas, que ahí ha sido muy denunciado ya, eso ya la gente lo sabe demasiado, y es que los notarios se prestaron para eso, jueces se prestaron para eso, abogados para eso, para un poco legalizar la tierra usurpada en la población. Pero aún así ha habido como una forma de rescatar esas tierras, pero aún así vuelve el desplazamiento forzado. Pero esta última generación de desplazamiento forzado que se está dando y que se va a dar más, y que no va a parar, porque creo que desde el mundo institucional no hay una estrategia fuerte de contenerla, es a través del fenómeno de la minería, del cultivo extensivo, de la ganadería, que es otro factor, digamos que es legal, pero se ha dado un desplazamiento muy fuerte por el cambio que ha habido en el uso de la tierra, ¿cierto? Se ha cambiado la tierra del uso de cultivo al uso de ganadería extensiva, que eso es, digamos, también muy problemático no solamente para la economía de mercado, sino también para el medio ambiente. Cuando usted habla de cómo un fenómeno como el desplazamiento se ha naturalizado, y usted nos citaba el tema de los investigadores, ¿considera usted que también se ha naturalizado para la ciudadanía, para las personas del común, sobre todo en las grandes ciudades, el tema del desplazamiento? Sí, en las ciencias sociales pasa un fenómeno muy particular, que yo lo critico mucho, ¿cierto? Y es que los investigadores muchas veces se basan en la moda, en los temas. Entonces, quien pone la moda es el contexto de los medios de comunicación. Entonces, está de moda memoria ahora, está memoria posconflicto ahora, está de moda ciertos temas, pero los temas que, como el desplazamiento forzado, muchos investigadores ya lo ven como un tema sin importancia, como que no genera esos réditos académicos que están buscando, ¿cierto? O los titulares Entonces, claro, cuando alguien maneja un tema de desplazamiento forzado, no, es un ortodoxo, ese quedó por allá hablando de desplazamiento forzado. Cuando el fenómeno, como te decía ahorita, el año pasado fueron 132.000 desplazados. Entonces, naturalizar un tema en las ciencias sociales es tan problemático y tan, digamos, aberrante de las ciencias sociales y de los investigadores, que es como seguir, digamos, sosteniendo ese problema desde la omisión, desde el silencio de la academia, ¿cierto? La academia finalmente poco hace y poco dice, pero cuando hay temas como estos, menos dice cuando se naturaliza como el problema. ¿Por qué? Porque es decir que esos que vemos en los semáforos todavía desplazados ya no son tan importantes como antes, cuando tomaban la foto y hacían bullas, pero ahí están. Tan problemático como esas personas que buscan y reivindican derechos, ya no hay el apoyo que había antes, un apoyo, digamos, más o menos ciudadano, frente a un poco también solidarizarse con esas personas a través de vías concretas de apoyo en algún tipo de alimento, etcétera, hasta el apoyo de la denuncia. Entonces, ese es un problema que se ha dado en Colombia, la naturalización de esos problemas, y eso lleva a otro punto, lleva a un punto donde la academia, los medios ponen los temas que les importa que debe tener y no se resuelven. Y lo digo muy puntual con la política pública de desplazamiento forzado, que es la ley 387 del 97. Una política pública que lleva ya 1997. Lleva casi 20 años. Y cuando yo hago un balance muy ágil, porque ese balance lo hizo la Comisión de Seguimiento de la Política Pública, el resultado es contundente. No se ha cumplido mínimamente la política pública 387 del 97. Aún
planteando que la Corte, en la sentencia 025, instó al Estado para que cumpliera la política pública, porque dijo que hay un estado de cosas inconstitucional en la política pública de desplazamiento forzado, pero no hay un cumplimiento de la política pública. ¿Por qué? Porque la hipótesis que yo también planteo en el libro es que la política pública en Colombia, en gobiernos endebles institucionalmente, son formas de control y dominación, más no de resolver problemas, ¿cierto? Casi que es un mundo muy leguleyo, donde se está demandando algo en términos legales, tome su política pública, pero que el Estado despliegue unos recursos financieros, institucionales, humanos, para conjurar ese problema, no es. Es otra cosa. Es otra cosa, pero sí tome su política pública, y así pasa con la política pública de desplazamiento forzado, con la política pública de juventud, con la política pública de cultura, etcétera. ¿Cierto? Que son logros significativos en términos, digamos, de la ciencia política y las reivindicaciones ciudadanas, pero pasar del Estado, del reconocimiento legal de política pública a la realidad de resolver los problemas, estamos todavía muy distantes. Cuando hablamos de políticas públicas, es un término que relativamente pues, es nuevo para muchas personas de nuestro entorno. Usted nos acaba de citar diferentes sectores, diferentes áreas. La pregunta es, ¿qué ha fallado en las políticas públicas si la presencia del Estado pues cada vez ha sido mucho más amplia en cada uno de los territorios, con las falencias propias pues que tiene un ejercicio como este, pero es evidente que el brazo del Estado hoy, año 2016, a lo que era hace 25, 30 años, pues ha sido, digamos, mucho más amplio, no sabemos quizás igual de contundente en cada una de las áreas, pero porque esa presencia, esa institucionalidad que es más amplia, no se traduce en efectividad de políticas públicas. Te voy a dar una respuesta en dos vías. Una académica, digamos, la política pública es un debate relativamente reciente en el debate académico de la realidad política colombiana, ¿cierto? Antes nadie habla de políticas públicas. De hecho, en la academia en Colombia se viene a hablar de políticas públicas más en la década de los 90, desde cursos de políticas, algunas especializaciones de políticas públicas, etcétera. Y nuestros funcionarios públicos no tenían claro qué era una política pública, ni cómo implementarla, ni el proceso de evaluación, ni la cantidad, si eran políticas públicas institucionales, mixtas o de la misma sociedad, o si eran políticas públicas, digamos, desde teóricamente hablando, desde más de la técnica de la política pública, etcétera, y más bien se implementaban como propuestas de acuerdo a lo que cada mandatario quería o pensaba que era su mejor, digamos, opción o fortín político, ¿cierto? O sea, están muy politizadas las decisiones de política pública, si es que las habían, ¿cierto? Entonces, a partir de los debates de entrada a la academia y de algunas formaciones, digamos, de algunos funcionarios públicos, se habla mucho de políticas públicas en Colombia. Se empieza a hablar de políticas públicas para todo. Incluso es el tema que a veces genera como cierta tensión. Casi que hay una política pública para todo. Pero cuando, y voy a la segunda respuesta, pero cuando se elabora la política pública, se elabora no con la participación activa de los actores que deben de participar en la política pública. Generalmente contratan expertos. Le pongo un ejemplo. A mí me llamaron de ministerio alguna vez a que hiciera la política pública afro en Medellín y en Antioquia. Yo, pero ¿cómo nos llaman a la base, a las organizaciones que hay de comunidades afro? Yo los puedo asesorar, pero ¿por qué no llaman a ellos primero y ellos pueden participar activamente en la construcción de la política pública, puesto que son ellos los que están viviendo la problemática y saben más que un técnico? Un técnico es importante mientras haga sinergias con esas realidades sociales, ¿cierto? Entonces, ese es un punto que ha fallado. El otro punto, vuelvo al segundo que iba a hacer referencia ahorita, es que para que la política pública se cumpla deben de haber varias cosas. Uno, un recurso financiero que se despliegue a nivel institucional para que se cumpla. Y ese recurso generalmente en Colombia es mínimo para el cumplimiento de la política pública. Se quedan más en el formato, la formulación, etcétera, más no en la implementación. Le puedo poner muchos ejemplos, ¿cierto? En el caso del desplazamiento forzado, se queda muchas veces en la primera atención a la población desplazada, ¿cierto? El 3 meses de ayuda, no sé qué, pero se queda muy corto en lo otro, ¿cierto? Le puedo poner ejemplos del sector cultural. Mientras el Consejo Municipal de Cultura de Medellín dice que se necesitan, por decir algo, 80.000 millones para la política pública, el Consejo de Medellín aprueba 20.000. Entonces queda un desfase de 80.000. Bueno, le puedo poner 1.000 ejemplos de eso, y ese es un problema grave. Lo otro, no solamente presupuestal, es también la participación activa de los hacedores de la política pública en relación a
a cómo se hace, pero cuál es el cometido y a qué se prioriza en esa política pública. O sea, es como la parte técnica, pero también la parte del contexto y la realidad, lo que hace que muchas veces falle la política pública. Pero en el fondo lo que hay es un desconocimiento, una moda de la política pública, una falta de recursos y una falta de mayor apropiación, que es lo que yo trato de escribir en la última parte del libro, las luchas ciudadanas por esa política pública, ¿cierto? Porque no basta con que se elabore, se necesita una ciudadanía activa, yo llamo ciudadanías en resistencia, que esté vigilando permanentemente el cumplimiento de esa política pública y que esté movilizando frente a que esa política pública verdaderamente se cumpla, ¿cierto? Y pongo el ejemplo, vuelvo a la ley 387 del 97, que se da no porque el Estado quiso, sino se da por las movilizaciones de la población en situación de desplazamiento forzado frente a la necesidad de una política pública. O sea, esta política pública no surge como una idea institucional o del Estado, surge por la presión, porque recordad que en las calles había movilización de los desplazados, se tomaban iglesias, se tomaban la Cruz Roja, se tomaban universidades como la Nacional, la de Antioquia, etcétera. Había, digamos, una movilización muy fuerte frente a ese apoyo, pero eso hace parte, digamos, de lo que creo que debe ser una política pública, una vigilancia permanente, una lucha permanente de las ciudadanías frente a la posibilidad de que se incorpore eso. Y de paso, eso ha formado ciertas subjetividades políticas, cierta ciudadanía o cierto perfil más político de esa población que ha sufrido esos flagelos del conflicto, ¿cierto? Casi que si la academia no lo formó, pero sí lo formó la vida, y la vida es cómo reclamar derechos. Te pongo un ejemplo. Aquí cuando empezó el fenómeno de desplazamiento forzado, habían abogados, o se creían abogados, ustedes tramitaban las tutelas o derechos de petición y les cobraban una plata a los desplazados. Entonces vos te imaginas, un desplazado sin dinero y tener que pagar ese tipo de cosas. Pero ya con el tiempo ellos se fueron formando sociopolíticamente y ellos ya sabían tramitar mucho de los mecanismos, digamos, políticos y derechos de participación que brinda la Constitución. Cuando hablamos de este tema y de las investigaciones recientes, usted que ha hecho un constante seguimiento, usted nos decía que ha sido un tema de constante trabajo por su cuenta en términos académicos. ¿Hemos tenido logros? Sí, han habido logros que son logros ciudadanos. Y han habido logros que tienen que ver con al menos el reconocimiento inicialmente normativo, pero reconocimiento también en los medios, en la comunidad internacional, en formas de visibilizar que el conflicto armado en Colombia ya no es una isla como era antes. Te pongo un ejemplo. La comunidad de paz de San José de Apartadó, que escribió un libro hace algunos años, ya va para más de una década yo creo, que se llama Resistencia Civil, no la de Uribe ahora, sino la Resistencia Civil de los teóricos de J.C. Scott, Michael Ramble, etc. La forma como se visibilizó más el conflicto armado en las comunidades de paz, particularmente en la comunidad de paz de San José de Apartado, fue cuando sobrepasó las fronteras nacionales y se empezó a denunciar internacionalmente lo que pasaba en Colombia. Entonces la gente de Brigada de Paz, mucha gente de derechos humanos internacionales vinieron a sentarse en las comunidades y a denunciar permanentemente eso. Eso fue el mecanismo que hizo que pusieran más cuidado con una población que mataron más del 15% de la población de la comunidad de paz. Estamos hablando de una población que cuando se forma eran de 1.200, la comunidad de paz, con una propuesta de cultivo colectivo, de tenencia de la tierra, de formación política, etcétera, pero allá era un corredor geoestratégico para la guerra y allá mataron muchos de las personas que hacían parte de la comunidad de paz. La única forma de contener eso fue cuando empezaron a denunciar internacionalmente eso, o sea, un salto hacia una denuncia más internacional de lo que pasa, y el Estado fue sancionado por el conflicto, por esas masacres, esa desaparición, esas muertes que hubo en la comunidad de paz. O sea, sí el conflicto ha logrado que la gente se movilice por sus derechos, que la gente se cualifique en esa movilización por sus derechos y que la gente logre, digamos, a través de esto un mínimo de garantías. Le pongo el ejemplo de la Minga esta semana. Sí. Se dio cuenta de lo que pasó con la Minga, el Estado tuvo que negociar o renegociar los puntos porque la gente sabe que si no se moviliza no va a haber ninguna posibilidad. Pero a eso íbamos, es que Colombia
la movilización social constantemente se criminaliza históricamente y eso de alguna manera diría uno que tiene que haber un factor detonante el cual propicie que la lucha ciudadana, la movilización se dé frente a esa imposibilidad, porque usted ante cualquier marcha, ante cualquier colectivo que desee movilizarse, pues lo primero que hacen es que lo criminalizan, le mandan el SMAT, lo mandan a la cárcel o en un proceso de fiscalía mínimo 2, 3, 4 meses o más, lo que recientemente ha pasado en ciudades como Medellín, con el tema también de la minga, pone de manifiesto eso. Entonces, ¿cuál es el factor detonante que a pesar de la criminalización de la movilización en Colombia haga que la gente salga a las calles? ¿Para usted cuál es, profe? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Es la política, es la subjetividad política, es aquello que se lleva en la piel y que la gente tiene que reivindicar sus derechos, es la dignidad de los pueblos afroindígenas, campesinos, es la dignidad de la gente que no se negocia, es la dignidad que a pesar de las balas sigue ahí. Es desde la política, es aquello que va mucho más allá incluso de la vida. Ana Faricia decía una cosa, Ana Faricia, la líder que mataron afro, decía una cosa que ella se jugaba todo porque ella defendía sus derechos independiente de lo que le pasara. Yo en YouTube pegué un video de ella, sobre ella, donde cuenta ella hasta dónde podía llegar su sacrificio, pero la política ha hecho de todo. Mire los genocidios, mire el mundo nazi, mire todo está en esa cosa que la política, que en la realidad colombiana ha sido muy atroz. Colombia es un país muy violento y la forma de resolver los conflictos en Colombia es por la violencia, el exterminio del otro, no es el respeto del otro con un amigo justo, como decía Carl Smith, un teórico, sino que es el exterminio del otro independiente de su condición, ¿cierto? Eso me parece que es muy importante. Pero lo más importante es que la gente, a pesar de que es un Estado, ha sido un Estado muy criminal, un aparato normativo muy punitivo, incluso el código de policía que está a puerta de salir en el Congreso es mucho más punitivo en digamos, cualquier tipo de protesta, contenerla. O sea, ahora hay que pedir permiso para movilizarse en este momento, ¿cierto? Y con el código de policía se van a restringir las movilizaciones a ciertos tipos de movilización. No tiene sentido una movilización oficial. Se puede movilizar o no, depende de quién lo haga, ¿cierto? Ahí yo pienso que el marco de la política se restringe. ¿Por qué? Porque la política en estados de derecho no debe ser prescriptiva, no debe tener marcos normativos que me digan hasta dónde yo puedo ganar políticamente, ¿cierto? La política tiene que ser una lucha permanente de las poblaciones para lograr que esos derechos se sigan renovando. Le pongo ejemplos. Si no hubiera una posibilidad de un marco normativo mucho más allá de lo establecido en la política, no hubieran ganado las mujeres el voto, no hubieran ganado las comunidades negras el derecho a comunidades y los derechos de la ley 70, no hubieran ganado las comunidades indígenas el fuero que tienen especial y todo lo que tienen especial, no hubieran ganado las poblaciones LGTB el matrimonio igualitario, etcétera. O sea, la política es una especie de lucha permanente por generar mayores posibilidades y derechos. Yo pienso que el Estado tendría que ver eso. Esa es la fortaleza de la política. Tendría que ver más allá, ¿cierto? Que la sociedad está pidiendo la ampliación de derechos, ya no de segunda, tercera generación, sino derecho a la paz, al medio ambiente, etcétera, que hace que en perspectiva los estados modernos sean más inclusivos, sean más completos, tengan mayor, digamos, apertura mental frente a la gama de derechos y frente a las formas de sociales más pacíficas de vivir, ¿cierto? Pero aquí no, aquí un derecho que pelee una población o salen personas como el procurador a defender a atacar un derecho desde una visión muy religiosa, más no sensata, racional y política. Salen los otros porque no hay recurso, o salen los otros a exterminar a la gente porque están reclamando sus derechos. Pero el derecho a la soberanía alimentaria, por ejemplo, el derecho de la población indígena a sus fueros especiales, a su normatividad especial, a defender su tejido cultural frente a una globalización que quiere arrasar y quiere homogenizar el tejido cultural y quiere poner a todo el mundo a consumir lo que el capitalismo produce constantemente. Entonces, eso es una cosa que siento que hay que lograr, ¿cierto? Y un poco lo que yo hago con el libro es describir todo eso. Y una cosa muy importante, a mí me importa mucho la voz de los actores. Entonces, los libros que yo escribo siempre tienen eso.
siempre tienen testimonios muy grandes, siempre tienen la voz de ellos, siempre tienen la denuncia permanente de ellos. Entonces eso es un valor, digamos, un poco significativo frente a este marco de la política y la formación de subjetividades políticas y ciudadanías en resistencia, como lo hago ver en el texto. Con la casa al hombro es el tercero de ese recorrido que usted hace. ¿Esta coyuntura actual del país hará que tengamos un cuarto libro? Sí, ahora estamos en una investigación que la universidad nos aprobó. Bueno, son 2 investigaciones. Una llama Fronteras Invisibles, Territorio, Poder y Resistencia, que es en la Comuna 13, la 8 y la 16, ¿cierto? Es trabajar todo el cuento de cómo se construye el territorio, cómo se da el poder en ese territorio y cómo se da la resistencia. Y tiene que ver con todo ese mundo criminal que gobierna la ciudad, que es lo que yo dije en una entrevista que me hicieron alguna vez, es que la paz no se logra por la negociación con las FARC, porque casi que buena parte del conflicto, el 85% del conflicto está en el mundo criminal, en el mundo del día a día, en la cotidianidad, en la economía ilegal, ¿cierto? A pesar de que Medellín ahora esté silenciada por el pacto del fusil, porque hay un pacto del fusil de los actores, lo sabe todo el mundo, así lo niegue la alcaldía y todos los sectores, sí. ¿cierto? Ese es un texto que estamos trabajando y ya estamos cerrando esa investigación y consideramos que tal vez a final de este año sale el libro. Y uno muy bonito, que es una de las cosas que quiero hacer y dedicarme ojalá un buen tiempo, es a las crónicas literarias. Es un trabajo que me aprobó también el CODI y es crónicas de mujeres en la guerra, básicamente a través de la memoria histórica. Y es un poco recuperar lo que han hecho esas mujeres, cómo el conflicto paradójicamente ha formado una mentalidad, digamos, esas mujeres muy reivindicativa, muy de subjetividades políticas, muy de defensa de sus derechos, de mujeres que antes eran una madre de hogar, por ejemplo, como una mujer de Asfades que estaba en su vida privada, llevando su cotidianidad vida privada, pero cuando le matan el hermano y algún familiar más, se va a ese mundo de la defensa de los derechos humanos y a la defensa de esto. Entonces quiero hacerlo a través de una crónica que sea más literaria, que lo lea cualquiera, porque los textos académicos a veces se vuelven un poco cansones, solamente los leen académicos, y eso cuando son amigos de uno. Alguno medio interesado, pero las crónicas permiten agarrar al lector y que se convierta en un texto, digamos, más literario y más amable, pero a la vez de denuncia de lo que pasa en el conflicto armado en Colombia. De los temas que estaremos pendientes. Con la casa al hombro, esta conversación pues, se basó justamente sobre el más reciente libro del profesor John Mario Muñoz Lopera. Hace parte de la colección de investigación del Fondo de Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, y este tema de víctimas, políticas públicas y luchas ciudadanas ha sido nuestro motivo de conversación en este ratico acá en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Profesor John Mario, un placer. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, y quien quiera tener el libro, pues ya está en venta en algunos puntos de librerías de la ciudad y particularmente en la librería de la Universidad de Antioquia. El lanzamiento va a ser en la feria, en el marco de la feria del libro en septiembre, así que si alguno de los oyentes está interesado, muy bueno que vayan a ese espacio para que dialoguemos, porque trate de dialogar. Perfecto. Una feliz tarde, que esté muy bien. Gracias. Nuestro invitado hasta ahora en la radio pública del departamento de Antioquia.